Asamblea Conjunta de Senadores y Diputados, dándole continuidad a un mandato constitucional. Aquí el Partido de la Liberación Dominicana reunió a sus técnicos y a sus dirigentes políticos, escuchando ese discurso, haciendo las anotaciones correspondientes y ha convocado a la representación de los medios de comunicación aquí presente, conjuntamente con una importante presencia de compañeros y compañeras que son dirigentes de nuestro partido, para responder, como lo hemos titulado, esta respuesta al discurso pronunciado por el presidente de la República ante el escenario del Congreso Nacional. Presente aquí, lo informamos para la representación de los medios de comunicación, hay una representación del comité político, una representación de compañeros y compañeras del comité central, están los técnicos que trabajaron en esta respuesta que se va a ofrecer y una importante representación de la Secretaría de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual agradecemos la presencia de estos compañeros y compañeras que son miembros de la JPLD. Vamos entonces, compañeros y compañeras, reiteramos, esta es una respuesta oficial que da el Partido de la Liberación Dominicana por mandato de su comité político. El compañero secretario general Johnny Pujols, presente en este acto, será quien, en su calidad de vocero oficial del PLD, será quien le dará la respuesta. Es decir, con la anuencia de todos ustedes, con la presencia de los medios de comunicación aquí, vamos a solicitar al compañero secretario general Johnny Pujols que ascienda a la tarima que hemos preparado para dar esta respuesta. Aplaudimos al compañero secretario general y nos preparamos para de este podio, de este hermoso escenario que hemos preparado, escuchar las palabras que pronunciará de manera oficial a nombre del Partido de la Liberación Dominicana. Compañero Johnny Pujols. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, don Héctor, a los compañeros miembros del comité político, los vicepresidentes del partido, a los compañeros del equipo técnico, del cuerpo técnico de nuestro partido, el secretariado de políticas públicas, a los compañeros del comité central, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. En nombre del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, venimos aquí a advertir el riesgo, el retroceso y la ruptura de confianza en nuestro país. La República Dominicana debe recuperar el orden. Este día de la independencia dominicana, la patria una vez más nos convoca a rendir honor y tributo a los héroes que se convirtieron en los arquitectos de nuestra libertad y forjadores de la identidad de nuestro pueblo. Encabezado por nuestro prócer Juan Pablo Duarte, la historia, la circunstancia y el compromiso con los dominicanos y dominicanas nos convocan hoy a responder con la verdad y con hechos que reflejan la vida diaria de los ciudadanos. La patria hoy nos coloca en este escenario y a esta hora para desmontar los datos alterados, los anuncios vacíos y la falsa empatía de un gobierno que le sigue vendiendo sueños al pueblo dominicano. Este gobierno no solo ha roto la economía, la salud, el servicio eléctrico, el acceso a la canasta básica, también ha roto lo más elemental para que funcionemos como nación, la confianza. Ha roto la confianza en el gobierno, en las instituciones públicas, en las organizaciones políticas, en el servicio público. Nos ha hecho perder la confianza unos en otros y quizá lo más grave, nos ha hecho perder la confianza en nosotros mismos, en la capacidad que tenemos de avanzar como país. Hay una verdad que hoy recorre todos los hogares de nuestro país y que el discurso oficial ha ignorado. Es una sensación extraña de pausa, de estancamiento, de sentir que por más que te esfuerzas no avanzas. Hay una decepción silenciosa en los hogares, un cansancio profundo que no se disimula. Esa sensación de estancamiento no es culpa de los ciudadanos. Esa ansiedad constante, ese miedo a perder lo logrado, el temor de que todo por lo que se ha luchado se destruya.
Hoy ocurre algo profundamente injusto porque el gobierno le falla a los dominicanos mientras los dominicanos siguen cumpliendo con su país, cumplen con su trabajo, cumplen con sus impuestos, cumplen su lado del contrato social, pero el gobierno incumple su parte. La situación que vivimos hoy no es casualidad, ni se debe a factores externos, ni a la mala suerte, ni al azar. Mucho menos puede ser culpa de quienes están cumpliendo su parte del contrato. Es el resultado de políticas públicas mal pensadas y peor ejecutadas. Es el gobierno el que le ha fallado y ha traicionado al pueblo dominicano. El Partido de la Liberación Dominicana, como siempre, se pone del lado de los hombres y mujeres, de los jóvenes, de los niños y niñas, de los adultos mayores que han perdido la esperanza en el campo, en el trabajo, en su seguridad, en la educación de sus hijos, en su salud, en la falta de oportunidades para los jóvenes. A todos, decirles que aquí estamos para responder a quienes pretenden seguir comprometiendo su futuro y robándole cada día su confianza. Desde el PLD, que realizó el mejor gobierno de la historia reciente de la República Dominicana y que el pueblo reconoce como la organización que sabe gobernar y cuenta con los técnicos y profesionales, hoy respondemos una vez más al gobierno de las promesas que nunca se cumplen. Porque óigase bien, si de gobernar para todos y todas, de prometer y cumplir se trata, hay que hablar con el partido al que le duele el dolor de la gente, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Si hay una preocupación que atraviesa sin distinción todos los sectores sociales, desde las familias más vulnerables hasta la clase media trabajadora, es el aumento sostenido del costo de la vida. Ese se ha convertido en el principal factor de incertidumbre en cientos de miles de hogares dominicanos. Quizá por vergüenza, el presidente no quiso decir que en 2025 la inflación de alimentos superó el 8%. El plátano, el pollo, el arroz, el huevo, la yuca, la leche y otros productos esenciales han aumentado su precio en un promedio un 75% desde el año 2019. No lo dijo el presidente, pero las importaciones en 2025 alcanzaron los 5.591 millones de dólares. Es decir, 2.482 millones de dólares más que en 2019, un aumento de un 80%. No lo dijo el presidente, pero el mayor monto de crédito otorgado por el Banco Agrícola, unos 49.920 millones de pesos, no fue destinado a financiar la producción nacional. Fue dedicado a financiar el rubro otros, y cuyos mayores montos se entregaron en los meses previos a las elecciones del año 2024. En el año 2025, cerca del 28% de los alimentos que consumió el país fueron importados. El gobierno ha bajado la autosuficiencia alimentaria de 88.5% a 72%. El presidente se vanagloria de la pírrica exportación de uvas, pero lo que no dijo es que las exportaciones de banano cayeron 164 millones de dólares, casi a la mitad. Igualmente cayeron las exportaciones de tomate, hortalizas, pepino, azúcar. Como dijo el poeta nacional Pedro Mir, los campesinos no tienen paz entre las pestañas. Y hoy esa triste realidad se extiende en todos los rincones de la República Dominicana. El gobierno ha querido presentar el desempeño económico del país como un logro, pero cuando se examinan los datos con seriedad, el relato oficial no se sostiene. El aumento reciente de las exportaciones no es resultado de una política económica activa ni de un esfuerzo deliberado por diversificar y fortalecer la producción. Ese incremento responde fundamentalmente al alza de los precios internacionales del oro. No fue una decisión del gobierno, no fue una estrategia productiva, fue el mercado internacional. Presentar ese resultado como mérito propio es una lectura interesada y parcial de la realidad. Más aún, lejos de ser motivo de orgullo, el desempeño económico reciente evidencia un retroceso claro en el contexto regional.
la República Dominicana ha pasado de liderar el crecimiento económico en América Latina a competir por el país de menor crecimiento económico en la región. Y ese descenso refleja una pérdida de dinamismo y de capacidad de conducción económica. Otro elemento ausente en el discurso y que los ciudadanos esperaban es la magnitud de la carga financiera que enfrenta el Estado. El país destina alrededor de 324.000 millones de pesos al pago de intereses de la deuda. Eso es aproximadamente 900 millones de pesos diarios. 900 millones de pesos diarios que privan a los dominicanos y dominicanas de recibir salud, educación, seguridad o infraestructura. Esto significa que el país se endeuda principalmente para financiar el gasto corriente, no la inversión transformadora. Y a este panorama se suma un problema estructural cada vez más preocupante. El presidente ha afirmado que la deuda externa se ha reducido como porcentaje del PIB en un 58.5%. Sin embargo, ese no es el indicador clave para hablar de la sostenibilidad de la deuda. Lo que realmente importa es la capacidad del Estado para pagar el servicio de esa deuda, en particular el pago de los intereses en relación con los ingresos reales del gobierno. Y es precisamente ahí donde la situación se ha deteriorado gravemente. El pago de los intereses de la deuda medido como porcentaje de los ingresos del gobierno se ha incrementado de manera sostenida y prácticamente se ha duplicado desde 2019 hasta la fecha. Hoy, lo que el país destina únicamente al pago de los intereses de la deuda representa casi el 25% de los ingresos del gobierno. Esto significa que una cuarta parte de todos los recursos que recauda el Estado se va en pagar intereses de la deuda, reduciendo de forma dramática el espacio fiscal para invertir en salud, en seguridad, en infraestructura y desarrollo productivo. Cuando los intereses crecen más rápido que los ingresos, la deuda deja de ser manejable y se convierte en una amenaza real para la estabilidad económica y social del país. En otras palabras, el problema no es solo cuánto debemos, sino qué difícil se está haciendo pagar. Y hoy esa dificultad es real, creciente y profundamente preocupante. Lo que el gobierno presenta como estabilidad macroeconómica es, en la práctica, una economía cada vez más presionada, con menos margen de maniobra y con mayores riesgos para el futuro. Cuando casi una cuarta parte de los ingresos del Estado se van en pagar intereses, no se puede hablar de estabilidad. En realidad, se está hipotecando el futuro de la República Dominicana. El gobierno presenta la seguridad como su gran avance, refiriéndose al fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana. A través del observatorio del Ministerio de Interior y Policía, el cual lleva más de un año con la página web en reconstrucción, sin que exista información pública, datos estadísticos sobre seguridad ciudadana, ¿dónde están los datos oficiales, completos, verificables, publicados que permitan evaluar ese supuesto avance? Desde el año 2024 no se difunde información integral que respalde estas afirmaciones, lo que impide que evaluemos de manera objetiva la evolución real de la criminalidad. Sin transparencia estadística, la seguridad es una narrativa, no es una política medible. La realidad es que el miedo habita en los hogares dominicanos. Los ciudadanos sienten hoy que la situación es crítica porque evitan salir de noche, limitan su desplazamiento, cierran temprano sus negocios. Tan alarmante como esto, los datos oficiales de la Procuraduría General de la República desmienten los datos que suministra el propio gobierno, asegurando que en 2024 la tasa de homicidio en el país era 9,6 por cada 100.000 habitantes, mientras el Ministerio Público habla de 12,74. El gobierno habla de operativos y cifras parciales, llamándoles reforma y transformación de la Policía Nacional, pero la realidad es que no son parte de su supuesta reforma. Son planes que ya se estaban ejecutando desde nuestros gobiernos, como los patrullajes de tarea conjunta, las mesas de seguridad y género. No son más que planes de seguridad que cada año el gobierno le cambia el nombre sin ningún avance concreto. El presidente se empeñó en hablar de modernidad, de entrega de nuevos destacamentos y denuncias electrónicas, mientras tenemos alrededor de 300 centros en la República Dominicana sin conectividad. Respecto a los feminicidios, las mujeres dominicanas continúan siendo víctimas de niveles inaceptables de violencia que destruyen familias y comunidades enteras.
Mientras las autoridades reportan 58 mujeres fallecidas por feminicidios en 2025, los registros recopilados a partir de noticias y reportes públicos elevan la cifra a 80 casos. Entonces surge una pregunta: ¿dónde están las 22 víctimas cuya muerte no violenta no aparece en las estadísticas oficiales? Otro tema que apaga la esperanza de progreso del pueblo dominicano es el desastre del sistema energético. 2 apagones generales en cuestión de 3 meses desnudan la realidad de un sector que brilla por la oscuridad con que se ha manejado desde el gobierno del PRM. En términos económicos, las pérdidas por cada apagón general van desde los 1.785 hasta los 2.500 millones de pesos. Las pérdidas totales del sistema superan actualmente el 42%. Los recuerda el pueblo dominicano, eran de 27% en 2019. Son alrededor de 1.500 millones de dólares adicionales que el gobierno le quita al ciudadano para pagarlo de déficit, fruto de su ineficiencia. Eso lo sufre el pueblo dominicano. El colapso del sistema solo se explica por la ineficiencia e incapacidad de las autoridades, la falta de supervisión efectiva, la ausencia de una gerencia eficaz, la nula planificación frente al crecimiento de la demanda del país. En el sector salud, el discurso del presidente chocó de frente con la falta de medicinas en hospitales, funcionando con precariedad, y el señalado desfalco multimillonario en el Seguro Nacional de Salud SENASA, así como el que se indica en el Servicio Nacional de Salud. Desde Pedernales hasta Higüey, el país está viviendo el regreso de enfermedades infecciosas que deberían estar controladas. La leptospirosis creció y la enfermedad meningocócica, golpeando principalmente a los niños. Lo sabe y lo sufre la gente. El sistema enfrenta un deterioro en el primer nivel de atención. En la Asamblea Nacional se anunciaron avances en el sistema de salud, mientras los hospitales se suspenden cirugías por fallas estructurales en áreas quirúrgicas. Las emergencias saturadas por la retención prolongada de ambulancias del sistema 911 como consecuencia del deterioro de la planta física de hospitalización de la mayoría de los centros. Se ha reducido la respuesta de las emergencias de los hospitales por falta de equipos diagnósticos, por falta de planificación y por improvisación. La gerencia del Sistema Nacional de Salud reporta un déficit de 13.000 millones confirmado por su actual incumbente. Distinto a lo dicho por el presidente, no es cierto que la cobertura escolar se amplió en todos los niveles. Los hechos y sus propios datos lo desmienten. La opinión pública recogió las frecuentes demandas de familia buscando cupos que no encontraron en agosto pasado al iniciarse el año escolar. La ampliación de la cobertura escolar en todos los niveles es simplemente una mentira. ¿Qué dicen las estadísticas oficiales en materia de cobertura? La tasa de cobertura en el nivel primario ha disminuido de 94.9 a 92.8%. Y en el nivel secundario se mantiene por debajo del 72.1%, que se refleja con que en 2025 se matricularon 31.863 alumnos menos que en 2019 en el nivel primario y 65.000 menos en el nivel secundario. Solo en el nivel inicial, con una demanda potencial de 500.000 de alumnos en edad entre 45 días de nacidos y 4 años de edad, no están en las aulas. ¿Cómo puede afirmar el presidente Abinader que hemos avanzado en el rendimiento académico de los alumnos sin evidencia alguna? Las pruebas diagnósticas censales, que constituyen el único indicador disponible. Y lo cierto es que la prueba de tercer grado no se aplica desde 2023. La de sexto grado se aplicaron en el 2024 y la de tercero de secundaria se aplicaron en el 2025 sin que se hayan publicado. La verdad sin maquillaje es que persiste un déficit de más de 5.000 aulas según las propias cifras oficiales. Un gran ausente del discurso es el analfabetismo, que como ustedes saben estaba a las puertas de erradicarse cuando gobernó el PLD. Actualmente está encima del 6% en la población mayor de 14 años y supera el 13% en jefes de hogar en extrema pobreza, según los datos del CIUBEN. Y cuando miramos el programa de alfabetización, el contraste entre gasto y resultado es inaceptable. En 2021 se ejecutaron 1.295 millones de pesos
y se alfabetizaron 2.026 personas. Y en 2024 se ejecutaron 503 millones de pesos para alfabetizar 2.719 personas. Un alarmante gasto de aproximadamente 185.000 pesos por cada alfabetizado. ¿Dónde está la calidad del gasto y dónde está la transparencia? El gobierno del PRM sumerge la educación dominicana en la peor crisis de las últimas décadas. Para el pueblo dominicano, rendir cuentas hubiera sido explicar por qué, con el 4% del PIB dedicado a educación y con tanto dinero de préstamos que el gobierno tiene en los bancos, en el nivel inicial, la mayoría de las 121 estancias infantiles dejadas en construcción por el gobierno del PLD están aún sin terminar. En total, 68 estancias infantiles, es decir, el 56%, no han sido construidas. En ese mismo sentido, el abandono del Programa Nacional de Edificaciones Escolares ha tenido consecuencias catastróficas para la educación preuniversitaria. Más allá de los anuncios y de la propaganda, en el tristemente célebre gobierno del PRM, la inversión pública en infraestructura se ha reducido a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, situándose en alrededor del 1.4% del PIB. Como es costumbre de la actual administración, numerosos proyectos estratégicos anunciados no han sido concluidos, muchos ni siquiera han sido iniciados. No podemos dejar de mencionar la desesperante situación del transporte que afecta la operatividad diaria de los ciudadanos. En septiembre de 2024, el gobierno anunció una inversión de 3.200 millones de dólares en un sistema integrado de transporte que incluía un tren desde el Centro Olímpico hasta el Aeropuerto de las Américas, un tren desde Santo Domingo San Cristóbal, 3 terminales de autobuses, 20 parqueos públicos. Palabras al viento, dice el pueblo dominicano. De los 20 parqueos solo se han entregado 2. El tren ahora es monorriel y todavía no comienza. El de San Cristóbal duerme el sueño eterno, al igual que las terminales de autobuses. En el barrio, en las esquinas, en el colmado y en las casas, los dominicanos se preguntan ¿en qué quedó el monorriel de Santiago? La intervención de la autopista Duarte, el kilómetro 9, la carretera Tomayor al Puerto, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná y la avenida Hípica. Tampoco se sabe de la carretera del Ámbar, la extensión de la UAS en Santo Domingo Este, la terminación de Montegrande, cuyo costo se ha multiplicado tanto como las promesas del gobierno. ¿Dónde están las 139 obras del cuestionado contrato de Aerodón? Resuena hasta en los callejones del más recóndito barrio de nuestro país. El presidente afirmó que la lucha contra la corrupción es la columna vertebral de su gobierno. Sin embargo, cuando se contrastan esas palabras con los hechos, lo que aparece es un preocupante divorcio entre el discurso y la realidad. Bajo esta administración, cientos de casos de presuntas irregularidades han sido documentados, reconocidos e incluso admitidos por la propia Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Sin embargo, el país no conoce absolutamente nada sobre ellos. No se sabe cuántos fueron, si han sido investigados, en qué etapa se encuentran, qué instituciones están involucradas, cuáles son las consecuencias. No hay información, no hay rendición de cuentas y no hay resultados visibles. El caso de Senasa es particularmente revelador. La reacción inicial del gobierno no fue investigar, sino negar. Se descalificó la denuncia, se acusó a la oposición de querer dañar la institución y se afirmó que no existía ningún problema. Solamente cuando el escándalo se hizo inocultable y tomó dimensión pública, el gobierno se vio obligado a reaccionar. Lo mismo ocurre con otras denuncias de extrema gravedad que siguen sin recibir respuesta, como las que involucran al Banco Agrícola y al Servicio Nacional de Salud. Los hechos indican que este gobierno ha fracasado en impedir que la corrupción drene más que nunca una parte cada vez mayor del presupuesto público. Peor aún, lo que se ha desviado o mal utilizado afecta directamente a los sectores más vulnerables, a los servicios más sensibles, a las áreas donde está en juego la vida de la gente, como la salud pública. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había visto cómo instituciones llamadas a proteger a los más pobres, de garantizar el derecho a la salud,
que quedaban bajo la sombra de escándalos de esta magnitud. Esa es una señal de degradación profunda de control y de la ética en la gestión pública. Lamentablemente, la República Dominicana se está acostumbrando a que cada semana estalle en la opinión pública un nuevo caso, un escándalo cada vez más grave que el anterior. República Dominicana camina hoy sobre una carretera empedrada. Los escándalos, las mentiras, las promesas vacías mantienen a la población flotando en la desesperanza. El diagnóstico es claro. Estamos ante un país sin rumbo, donde la propaganda ha intentado ocultar el descalabro institucional y la falta de dirección y experiencia. Ante este panorama, el retorno al orden no es solamente un deseo social, es una necesidad de supervivencia nacional. Lo sabe el pueblo. Existe una gran diferencia entre un gobierno de publicidad y promesas que no se cumplen y la capacidad y experiencia probada de saber gobernar que el país exige para recuperar su senda de progreso y estabilidad y para volver a vivir bien. Estamos aquí para que nuestro pueblo, que recuerda que con el PLD vivía mejor y que con el Partido Morado de la Estrella Amarilla, el pueblo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón volverá a vivir bien. Al pueblo dominicano le decimos que aún hay esperanza, que estamos aquí para pensar en el país, para luchar por la gente y para dar resultados. Eso es el PLD. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Vivan los padres de la patria! ¡Viva el pueblo dominicano! Muchas gracias. El PLD responde en procura de la recuperación de la República Dominicana. A nombre de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, ha hablado para el país ante la presencia de los compañeros y compañeras dirigentes de nuestro partido, el compañero secretario general Johnny Pujols. Gracias a los medios de comunicación, gracias a los compañeros y compañeras presentes en este hermoso acto de respuesta oficial del PLD a la rendición de cuentas del presidente de la República. El país debe recuperar el orden. Buenas tardes, muchas gracias.